Muy buenas tardes para todos, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Guzmán Parales, soy estudiante del programa de agronomía y pertenezco al grupo 151 de la asignatura Microbiología de Suelos. En esta tarea colaborativa me correspondió responder las siguientes preguntas. Tengo la pregunta número 10, nos pregunta ¿qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces, decimos que los CBS son conocidos pues comúnmente como la costra biológica del suelo. Esa comunidad biótica está conformada por muchos microorganismos existentes en el suelo. En estos encontramos microorganismos como las algas, las cianobacterias, musgos, hongos, líquenes, briofitas, hepáticas, entre otras. Y estos CBS realizan un gran aporte significativo al suelo en la fijación de nitrógeno y carbono, ya que esto ayuda a la estabilización del suelo. Estos nutrientes que aportan estas CBC también aportan nutrientes como fósforo, como carbono, potasio, los cuales junto con la humedad del suelo y los nutrientes que aportan estos CBS proporcionan que las plantas crezcan de una mejor forma y se desarrollen de una manera más óptima. La segunda pregunta dice, ¿qué factores rigen el grado de tipo de actividad microbiana en el suelo? Entonces los factores que rigen la actividad microbiana son el clima, la temperatura, la humedad, la acidez del suelo, que esa la medimos por medio del pH del suelo, disponibilidad de CO2 y los nutrientes inorgánicos. En la pregunta 12, ¿por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La especiación alopátrica, o también conocida como especiación geográfica, se define como la preparación geográfica de comunidades que tienen un acervo genético común. La separación de estas especies se ven sometidas a diferentes condiciones ambientales o climáticas para adaptarse a nuevos hábitats. Esto se ve mucho, digamos, en la migración de especies, digamos, a otro terreno. La especiación geográfica refiere mucho sobre más o menos sobre las barreras geográficas o geológicas que separan, digamos, a estas dos especies para que no estén juntas. Entonces, esto lo vemos más comúnmente son en los vertebrados. Decimos que las especies cuando migran y se van, digamos, a otros hábitats, se ven sometidas a diversos, digamos, cambios climáticos, diferentes temperaturas, y entonces las especies se van volviendo más fuertes, van haciendo ciertas mutaciones y generando ciertas características morfológicas, lo que da como la creación de nuevas especies. En la pregunta número 13 dice ¿por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos en el suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Son de gran importancia en el suelo ya que son los agentes primarios encargados de la conducción y ciclo de nutrientes en el suelo. Estos microorganismos juegan un papel fundamental en la cadena trófica del suelo y ayudan a mantener el equilibrio y la vida de los ecosistemas. Entonces, como decíamos anteriormente, digamos, en los suelos existen muchos microorganismos, o sea, de cantidades, mejor dicho, inimaginables. Se ven a nivel micro, meso y de macrofauna, o sea, son muchas las cantidades que se dice que según investigaciones hasta ahora se ha descubierto el 1% de los microorganismos que en realidad existen en el suelo. También hablamos en estos microorganismos, vimos mucho sobre la función de las micorrizas, que son la simbiosis que hay entre los hongos y las raíces de los árboles, y estas ayudan, digamos, a los vegetales a absorber mejor el H2O y los nutrientes para que la planta tenga un mejor desarrollo. En la pregunta número 14 dice, nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces los grupos microbianos son los hongos, los protozoarios, las bacterias, virus y las archeas. Entonces los hongos, como sabemos, se caracterizan porque son organismos eucarióticos y son claves en la descomposición de materia orgánica de animales muertos o plantas. Ellos lo desintegran y absorben todos esos nutrientes para el suelo. En el caso de los protozoos,
son microorganismos que se pueden ver en el suelo y en los ecosistemas acuáticos. Su función fundamental es mineralizar los nutrientes y estabilizándolos para su posterior absorción por medio de las plantas. Estos organismos son muy pequeños que solamente se pueden ver por medio de microscopios. Y los virus, estos son agentes biológicos que poseen un solo núcleo. Estos se reflejan en forma de espiral o de esferas y estos son responsables de la disminución de la población de determinada hábitat en las especies. Las archeas son unos organismos ya muy pequeños y se pueden encontrar en el suelo, en la parte inorgánica, y tienen la mayor cantidad de retención de agua y nutrientes. En la pregunta número 15, nombre los factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. Entonces los factores claves son el pH, los factores climáticos y el factor de calidad de los suelos. En el pH ese es el que mide, digamos, la tasa alcalina de acidez en el suelo, y es el indicador de las propiedades químicas y físicas y biológicas del suelo. Los factores climáticos influyen determinadamente para la calidad de sistemas microbianos en los suelos, originando la productividad y fertilidad de los mismos. Y la calidad de los suelos es fundamental en la variedad de cultivos, lo cual determina con el desarrollo tecnológico y los parámetros ambientales para la adaptación de organismos a los sistemas ambientales, en este caso a la agricultura. Conclusiones, pues aquí con este trabajo podemos ver la gran importancia que tienen los microorganismos en el suelo y las partes que aporta cada uno de ellos para las plantas. También aprendimos a conocer más a fondo de la interrelación que tienen los diferentes microorganismos con el suelo, los cuales son factores que determinan las mejores condiciones saludables para los suelos. Analizamos de una mejor forma cuáles son los beneficios que proveen esas comunidades de microbios para el equilibrio y fertilidad de los suelos, así como el gran aporte para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Muchísimas gracias.